Muy buenos días para todos. Hoy tenemos nuestro tercer y último encuentro del curso de inducción. Sean todos bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la dispensarización, en donde podemos decir que la dispensarización es un proceso dinámico y continuo de clasificación individual de la población de responsabilidad del equipo de salud de la familia, a partir de la territorialización que delimita el universo de población con responsabilidad de ser integralmente atendida, identificando el estado de salud de cada persona para establecer quienes necesitan de una atención activa y controlada periódicamente. Es importante que realmente aclaremos de que la dispensarización es individual. Consta de varias fases. Una primera fase que es la fase de registro, en donde se contempla dentro de nuestro censo, en donde abarca toda la información socioeconómica de la persona. Luego tenemos una fase de evaluación, en donde se divide en dos puntos. La primera, que es un examen integral de cada persona, independientemente de su estado de salud, y una clasificación de la persona en una de las categorías de dispensarización. Luego tenemos una fase de intervención, en donde se desarrolla la planificación de las acciones y los recursos de la atención a las necesidades de las personas. También se influye en la educación, en la capacidad de autoevaluación y cuidado del estado de salud de la persona mediante las orientaciones de medidas para promover su salud o prevenir daños. Luego tenemos una fase de seguimiento, en la cual es una fase muy dinámica, en donde el equipo de salud de la familia va realizando ajustes sistemáticos en la planificación según los hallazgos que vaya encontrando dentro de la comunidad. Luego tenemos los principios del proceso de dispensarización, que estos pueden ser profilácticos, donde concibe la planificación de acciones de promoción y de prevención. Dinámico, porque está determinado por la permanencia de susceptibilidades. O sea, puede ser cambiante. Es continuo, ya que se aplica de forma ininterrumpida desde nuestro hallazgo de manera continuada. Individualizado, porque se considera a la persona como tal, como individuo. Es integral, porque implica el abordaje del individuo en sus características biológicas, psicológicas y sociales. Es universal, porque abarca toda la población, y es una atención en equipo, porque además del equipo de salud de la familia, también abarca los otros niveles de atención de la salud, como el segundo y el tercer nivel. Luego tenemos los grupos dispensariales. En el grupo 1, donde están las personas aparentemente sanas, que no manifiestan ninguna condición de riesgo, en donde se requiere una visita al año. En el grupo 2, tenemos las personas que presentan algún tipo de factor de riesgo y requieren 2 visitas al año. En el grupo 3 están las personas enfermas, en donde requieren 3 o más visitas al año. Y en el grupo 4 están las personas con discapacidad, que requieren de 3 o más visitas en el año. ¿Cuáles son los criterios para catalogar a una persona dispensarizada? Primero, debe pertenecer al territorio social de la USF, debe estar evaluado integralmente y clasificado en un grupo dispensarial, debe tener una evaluación actualizada en la ficha de seguimiento a la dispensarización, acorde con sus necesidades y características individuales, debe estar en la ficha de planificación de actividades por grupo dispensarial. Aquí tenemos la dispensarización. Esta es nuestra matriz, en donde podemos observar todos los datos que se requieren dentro de nuestra dispensarización. Aquí tenemos, podemos observar con mayor detenimiento los datos que se requieren: el número de orden, número de cédula, la edad del paciente, el sexo, el microterritorio al cual pertenece, los nombres y apellidos y las principales afecciones. Y es importante aclarar si la persona dispensarizada es gestante o no.
Aquí tenemos los grupos dispensariales que fuimos clasificando del 1 al 4 según el riesgo y nuestra planificación anual. La C pertenece a la, si se realizó la dispensarización en consultorio y la T si se realizó en terreno. La R significa realizado y la P pendiente. Aquí en total podemos observar cuántas visitas debíamos realizar en el año y cuántas llevamos realizadas. Luego se realiza un consolidado de dispensarización según la sala de situación. Por ejemplo, aquí tenemos una sala de situación de niños de 0 a 4 años discriminados por microterritorios, la cantidad de niños en total que existe en cada microterritorio y si pertenecen a un grupo dispensarial 1, a un grupo dispensarial 2 o a un grupo dispensarial 3 o 4. Entonces, esto nos ayuda a organizar mejor nuestro trabajo. De la misma manera también está la sala de situación de adulto mayor. Bueno, ahora hablaremos de la vulnerabilidad. Entonces, para recapitular un poquitito, la dispensarización es una clasificación individual y ahora la vulnerabilidad es un instrumento que permite evaluar una situación de mayor vulnerabilidad de una determinada familia con relación a otras familias. Indica que se haga un conjunto de preguntas relacionadas a las familias que tienen como posibilidad de respuestas las categorías sí o no. En este caso, entonces, la vulnerabilidad es una clasificación familiar. Entonces, la vulnerabilidad es una herramienta que nos permite evaluar grupos sociales, hogares, individuos y consta de varias dimensiones. Tenemos dimensiones demográficas, de instrucción, de trabajo, de ingreso, de infancia, de vivienda, salud y red social. Cada dimensión, esta es nuestra herramienta para poder realizar la evaluación de vulnerabilidad. Cada dimensión consta a través de unos criterios y esos criterios constan de unos indicadores que contemplan una serie de preguntas que nos ayudarán a poder realizar esa clasificación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en la demográfica contamos dentro de su criterio con fecundidad y con las preguntas de ¿alguna mujer de esta familia tuvo hijo nacido vivo en los últimos 2 años? La respuesta es sí o no y colocamos dentro de la clasificación. ¿Alguna mujer de la familia con menos de 18 años tuvo hijo nacido vivo en los últimos 2 años? Y colocamos la respuesta sí o no. De la misma manera haremos con todas las dimensiones. Sabemos que existen preguntas que de repente podrían resultar un poco ambiguas o de difícil comprensión para la comunidad. Entonces es importante que nosotros establezcamos el mismo nivel que nuestros usuarios, de tal manera que ellos puedan comprender la pregunta que nosotros queremos formularles. Seguimos con todas las dimensiones. Una vez acabado el interrogatorio, sumaremos todas las respuestas sí y eso nos dará un valor que nos ayudará a clasificar nuestras familias, en donde tendremos respuestas alcanzadas en un formulario de vulnerabilidad muy baja y baja es de color verde y acumuló un puntaje de 0 a 30. Requiere una visita por año. Media, que es de color amarillo, que acumuló de 31 a 40 puntos, que son 2 visitas al año. Y alta, de color rojo, que suman de 41 a 53 puntos y que requieren de 3 visitas por año. De la misma manera, tenemos aquí nuestro anexo también, el anexo 7 de vulnerabilidad, en donde clasificaremos de igual manera por microterritorios, por cantidad de familias que tenemos dentro del microterritorio, la cantidad de familias que intervenimos y a qué grupo de vulnerabilidad corresponden estos. Bueno, en este caso nosotros, en este curso, constaremos de 2 etapas. En la primera estuvimos hablando de dispensarización y vulnerabilidad, por lo que ahora tendrán unos minutos por si algo de la clase no haya quedado claro para que puedan realizar sus preguntas antes de cederle la palabra a la licenciada Ilsa, que nos hablará de otro tema en particular.
si quieren habilitar sus micrófonos o quieren hacer preguntas a través del chat. Entonces, estamos abiertas para escuchar sus preguntas. ¿O si quedó todo claro? Cada uno dispone de su micrófono para habilitar en el momento que crea conveniente. Demasiado clara ya fue tu explicación, Lisa. Parece que nadie tiene preguntas. Quedó todo muy claro. Miren que después de esto nosotros vamos a estar evaluando el trabajo de ustedes también y ahí podremos saber si efectivamente las clases llegan a donde deben llegar y cómo deben llegar. Así que este es el momento de realizar cualquier tipo de preguntas o de aclarar sus dudas. Si quedó todo claro por este lado, daremos inicio a la segunda parte del curso. Buenos días a todos. Yo soy la licenciada Ilsa Fretes. Nos volvemos a encontrar en el último encuentro virtual. Esta vez estaremos hablando de lo que son los protocolos con los que contamos ante la pandemia COVID-19. El primero es el protocolo de vigilancia epidemiológica y manejo del aislamiento preventivo. Hablaremos primero de definiciones epidemiológicas. En este caso... Tu pantalla no está compartida. Ahí. Perdón, a mí sí me aparecía. Bueno, continuamos. Caso sospechoso es la definición. Esta definición es dinámica y varía según la situación epidemiológica por la que está atravesando el país. En el escenario epidemiológico actual se contemplan para fines de vigilancia 3 situaciones que veremos. El primero, caso ambulatorio y hospitalario, es toda persona que presenta 2 o más de las siguientes síntomas y signos: tos, congestión nasal, fiebre, una temperatura que indique igual o mayor a 37 grados Celsius, dolor de garganta, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. Casos hospitalizados es toda persona hospitalizada con diagnóstico clínico de neumonía y con imágenes radiológicas o tomográficas con afección bilateral. Los viajeros o contactos de casos confirmados, toda persona que sea contacto del caso confirmado o sea viajero internacional en cuarentena, asintomático o no, que se encuentre dentro de los 14 días de la última exposición con el caso confirmado o posible fuente. ¿A qué llamamos caso confirmado? Toda persona que presenta una prueba RT-PCR positiva para SARS-CoV-2. Caso recuperado, todo caso confirmado que luego de 14 días del inicio de los signos y síntomas se encuentre asintomático por lo menos 3 días. En los casos asintomáticos se considerarán recuperados luego de los 14 días a partir de la fecha de la toma de muestra para el diagnóstico. Ante la persistencia de síntomas compatibles con COVID-19, superando los 14 días, 2 pruebas negativas separadas por 24 horas
puede indicar que el caso es recuperado y se deberá buscar otra causa. Caso descartado es todo caso sospechoso que presente un resultado negativo para SARS-CoV-2 con muestra tomada en tiempo adecuado según protocolo. Ante un resultado negativo tomado en tiempo adecuado, se evaluará una segunda muestra del tracto respiratorio inferior solamente si el cuadro clínico presenta una mala evolución y deterioro de imágenes radiológicas o tomografías. ¿A qué llamamos contacto? Es toda persona expuesta a un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros de distancia por más de 15 minutos, sin haber utilizado equipo de protección individual de manera apropiada o no haber respetado otras normas de bioseguridad. Bueno, hablemos de escenarios. En un albergue, un viajero internacional en aislamiento, el hisopado nasofaríngeo se realiza al ingreso del albergue. Si esto da negativo y es asintomático, se realiza una segunda muestra al 7º día de haber ingresado al albergue. Luego se realiza el hisopado en el día 7, como mencionamos. Si es negativo y es sintomático, se separa del grupo y se toma la muestra en ese momento. Si da negativo, cumple los 14 días de aislamiento y luego se le da el alta. El segundo escenario, albergues, viajeros internacionales en aislamiento, se realiza el hisopado al ingreso del albergue. Si da negativo y es asintomático, se repite el hisopado en el día 7. Si da negativo, continúa en el albergue y completa los 14 días de aislamiento. 2 pruebas negativas y asintomáticos se completan esos 14 días y se le da del alta. Se comunica a la unidad epidemiológica regional y a la USF correspondiente el domicilio para el monitoreo y aislamiento del usuario y el control de síntomas por 7 días más. Si da positivo, se aplica el protocolo de casos positivos. Toda corte negativa continúa, o sea, todas las personas que estuvieron en contacto en el albergue con esta persona, continúa el aislamiento por 21 días. O sea, completan después de esos 14 días, 7 días más, así 21 días de aislamiento. El escenario 3, el hotel es un viajero internacional en aislamiento, pero que se encuentra en un hotel. Se realiza el hisopado en el día 7 de haber estado. Si sale negativo, el control de síntomas se realiza él mismo. Monitoreo de la temperatura y reporta eso. Si sigue asintomático por 14 días en aislamiento, se le da de alta. En caso de que este usuario esté en el hotel, el viajero internacional, da positivo para SARS-CoV-2, se completa los 14 días de aislamiento posterior a su positividad. Se comunica el establecimiento de salud más cercano al domicilio del albergado para el monitoreo durante los posteriores 7 días del alta. Bueno, hablaremos también lo que es el protocolo para manejo en el primer nivel de atención. Una USF con infraestructura, las que cuentan con infraestructura deben tener 2 accesos. El acceso 1, que es para pacientes que presentan infecciones respiratorias, y el 2 para pacientes para consulta convencional. ¿Qué se hace? Si el paciente va a consultorio por infecciones respiratorias,
se debe utilizar mascarilla sí o sí para el ingreso al servicio. No puede ingresar ningún usuario, ninguna persona, sin utilizar las medidas de protección adecuadas. Utilizar alcohol en gel. Solicitar al usuario que se realice el lavado de manos también es muy importante. En admisión debe designarse una persona para realizar esta actividad, preferentemente un agente comunitario. También que cuente con medidas de bioseguridad establecidos por el ministerio. Está prohibido el acompañamiento de personas si no fuese necesario. Si fuese necesario que una persona tenga un acompañante, también debe realizar lavado de manos y utilizar sí o sí el tapabocas. En la sala de espera, mantener 2 metros como mínimo entre los usuarios. En la consulta, la persona designada para esta consulta es el médico de la USF, que debe contar con las medidas de bioseguridad correspondientes y aplicados con las normas del ministerio. Realizar la consulta en base a las normas del ministerio. Él mismo debe brindar los insumos y medicamentos al paciente. Realizar la derivación si fuese necesario y brindar al usuario un número de teléfono con el cual pueda estar comunicándose con los equipos de salud de la familia. Debe agendar la consulta en el registro diario de consulta, en un acta y también en el SA. Realizar referencias de pacientes si fuese necesario. En el acceso 2 de no ira, el profesional responsable de realizar esta atención es el licenciado en enfermería y o obstetricia. Se debe realizar el lavado de manos antes del ingreso y se debe realizar el monitoreo a los domicilios. Aquí la clasificación del paciente, como estuvimos mencionando, son 2 accesos: el de atención de las personas con infecciones respiratorias y el acceso a atención de las personas para consultas convencionales. En el acceso 1 es importante implementar las medidas de bioseguridad a las personas que acuden a la USF. Como ya mencionamos, todo usuario, toda persona debe contar con cubrebocas, lavado de manos y utilizar el alcohol en gel. Separar a las personas 2 metros de distancia en la sala de espera y el personal de salud que realiza la consulta permanecerá en esta área durante todo su turno, no pudiendo circular por otras áreas de la USF ni asistir a otros pacientes durante su turno. Aquí, como mencionamos, en la sala de admisión, en la consulta, aquí nada más está discriminados por cuadros. El médico, como ya mencioné, es el encargado de realizar la atención a infecciones respiratorias. ¿Por qué es importante que el médico ya cuente allí con los insumos y medicamentos para entregarle al usuario? Porque así evitamos la circulación de esta persona por todo el servicio. Entonces, así también estamos evitando la diseminación ante un posible caso positivo. La referencia de pacientes graves o con criterios se refiere previa comunicación al nivel correspondiente según conformación de la microred, red distrital o red regional. Llenado correcto de la ficha epidemiológica, se debe notificar a la unidad epidemiológica regional y reportar al correo electrónico reportedecasos@gmail.com. Aislar al paciente grave hasta realizar el traslado al siguiente nivel. El acceso 2, como dije, el profesional designado es la licenciada y debe dar continuidad y garantizar los servicios esenciales. ¿Cuáles son estos? La vacunación, el control prenatal, la planificación familiar, seguimiento a niños que estén en PANI,
en enfermedades crónicas no transmisibles y otros según la necesidad de la comunidad. Generar un sistema de agendamiento para las consultas convencionales en las USF que cuenten con infraestructura adecuada. Si un caso particular necesita de la atención médica, la licenciada debe estar en contacto telefónico con el médico para poder brindar las acciones o las indicaciones correspondientes ante el caso presentado. Bueno, hablaremos de los niveles de exposición en distintas áreas. El primer nivel es el pre-triage, y admisión. ¿Quiénes están involucrados aquí? Los agentes comunitarios, promotores indígenas, personal de apoyo y personal de farmacia. En el nivel 2 está RAC, vacunatorio, y área de atención en consultorios de urgencias y consultorios donde no se realicen procedimientos que generen aerosoles. El nivel 3, el área de atención en urgencias, consultorios e internación de pacientes respiratorios donde no se realicen procedimientos generadores de aerosoles. Transporte en ambulancia de pacientes no intubados, sala de imagen, laboratorio de muestras no respiratorias. El nivel 4 de exposición es la atención en unidades de cuidados intensivos, laboratorio de muestras respiratorias, áreas de atención en urgencias, consultorios e internación de pacientes respiratorios donde se producen aerosoles. Transporte en ambulancia de pacientes intubados. ¿Cuáles son las medidas y los equipos que se van a utilizar en diferentes niveles? En el nivel 1, como mencionamos, la higiene de manos es muy importante. La ropa y el calzado cerrado y lavable exclusivo del trabajo. Y utilizar mascarilla quirúrgica. En el nivel 2, la higiene de manos, la ropa y calzado cerrado y lavable exclusivos del trabajo. Mascarilla quirúrgica y gafas o protector facial. En el nivel 3, la higiene de manos, también en el nivel 4. En los 3 niveles de exposición, como venimos mencionando, es muy importante el lavado de manos. Nosotros en nuestro servicio estaremos en la exposición del nivel 1 y la exposición al nivel 2 generalmente. Consideraciones en USFs que no cuenten con infraestructura para disponer más de un acceso. Se deben realizar las siguientes actividades. Colocación de información visual, que vienen a ser los carteles, en lugares estratégicos de las USFs para que pueda ser visible a todo el usuario que ingrese. Donde se realizan las atenciones de infecciones respiratorias agudas. Las demás actividades se programarán y realizarán en el domicilio de las personas sin enfermedades respiratorias, preferentemente pacientes del grupo dispensarial 3 y 4, como ya mencionó la licenciada, y sabemos que el grupo 3, personas con enfermedades crónicas, grupo 4, personas con discapacidad. A esos usuarios se le debe programar la asistencia en el domicilio. También a las embarazadas, planificación familiar, vacunación y otros. No siempre se va a realizar en el domicilio. Si el paciente acude, también si contamos con los 2 accesos, como mencionamos al inicio, es la licenciada la encargada de realizar estas atenciones. Colocar dispensadores de alcohol en gel en el acceso y un basurero con pedal. Colocar mascarilla quirúrgica y solicitar la pronta colocación del mismo. Monitoreo domiciliario, realizado por el agente comunitario. El seguimiento del viajero asintomático y pacientes con síntomas leves en aislamiento domiciliario a través del monitoreo telefónico por 14 días y registro en la planilla correspondiente. En caso de necesidad de trasladarse al domicilio, tomar las medidas de bioseguridad como usar tapabocas quirúrgicas, mantener 2 metros de distancia
entre el usuario y el personal de salud, registrar en el formulario de detección y seguimiento. No es necesario que el usuario firme este documento. Realizamos la visita, lo anotamos, pero el usuario no firma por eso, por la visita que se realizó. El aislamiento del paciente con síntomas graves y descompensados relacionados a COVID-19, los profesionales de salud de las USF con las medidas de bioseguridad se desplazan para valorar y derivación correspondiente. Pacientes graves o con criterios, referir al nivel correspondiente, notificar a la unidad epidemiológica regional. En situaciones donde el equipo vea comprometido el acceso por la lejanía o por inaccesibilidad a las comunidades que presentan pacientes con síntomas relacionados de COVID-19, solicitar apoyo a los servicios de salud del siguiente nivel. Consideraciones generales para los pueblos originarios. Los equipos de salud deben mantener informados a los líderes indígenas y solicitar información para el análisis. Sensibilizar sobre la importancia del aislamiento social y evitar aglomeración de personas. Evitar los traslados masivos a zonas de riesgo, disminuyendo así la propagación comunitaria. Realizar actividades de promoción y prevención de enfermedades respiratorias agudas, principalmente a las relacionadas con el COVID-19, adecuados a la lengua de cada comunidad. Realizar las actividades de atención con enfoque integral e intercultural. Organizar la comunidad con los casos que requieran aislamiento comunitario y no exponer a riesgos familiares a familias hacinadas. Articular estrategias con organizaciones no gubernamentales que favorezcan a disminuir las vulnerabilidades de las comunidades relacionadas a las infecciones respiratorias agudas. Articular estrategias con el gobierno local, con líderes comunitarios, además realizar alianza con actores institucionales e intersectoriales para la mitigación de la situación epidemiológica. Desarrollar actividades de comunicación con radios locales para mantener informada a la comunidad de la situación epidemiológica, actividades a realizar y sistemas de trabajo de acuerdo a la clasificación de infraestructura de los servicios de salud. Priorizar la información para las comunidades indígenas en el idioma, produciendo información comprensible en videos, mensajes, como por ejemplo el lavado de manos con agua y jabón, no compartir bombillas del tereré ni mate, ni los mismos utensilios sin ser lavados previamente con agua y jabón. Evitar las aglomeraciones, ya sean reuniones o fiestas, postergar eventos ya marcados, evitar la circulación entre las comunidades y la ciudad, control riguroso del acceso a las tierras indígenas, cuarentena para viajantes, suspensión de cultos religiosos en las comunidades que impliquen aglomeración y apelar a otras formas de vivir dicho culto de forma temporal. Fomentar las medidas preventivas con apoyo de promotores indígenas de contar con los mismos. Consideraciones generales en el primer nivel de atención. Implementar medidas de bioseguridad a las personas que acuden al servicio, o sea, antes de ingresar al servicio, como ya vinimos mencionando. Colocar dispensadores en gel en cada acceso y un basurero con pedal. En el acceso de idas, colocar mascarillas y solicitar la colocación del mismo. Como mencionamos, el lavado de manos es muy importante y antes del ingreso al servicio, toda persona, todo usuario que desea ingresar debe utilizar la mascarilla, se debe lavar antes de ingresar las manos
con agua y jabón y utilizar el alcohol en gel. Realizar clasificación del paciente en la entrada de la USF, preferentemente colocarse afuera. Colocar una mesa con lo mínimo necesario encima para desinfectar constantemente. No llenar nuestras mesas de papeles y a otras cosas que no estaremos utilizando allí. ¿Por qué esto? Porque eso puede ser una vía de transmisión también. Marcar una línea de 1.5 metros de la mesa para interrogar al paciente. Mantener y velar por la confidencialidad de la información brindada por los pacientes. Como sabemos, este documento será pasible de modificaciones por los constantes cambios de estrategias, por lo cual sugiere la revisión frecuente de los materiales de las fuentes oficiales del Ministerio de Salud. Recurrir a nuestras convicciones religiosas, a nuestra preparación para la mejor versión nuestra. Eso dijo nuestro ministro. Juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, dejaré este espacio para que puedan realizarlo, ya sea habilitando sus micrófonos o también por el chat. ¿No tienen ninguna consulta? Recordamos que cada uno puede habilitar su micrófono cuando desea hacer su pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si no tienen ninguna consulta, recordarles que al término de este curso estaremos enviando nuevamente un enlace para que puedan contestar el formulario. En el chat hay una pregunta, Alison. No sé si es pregunta, porque en casos recuperados, en la definición de casos, los pacientes con enfermedades graves y moderadas, adulto mayor, puede excretar hasta 37 días de virus viable. Para mí es una acotación o una consulta.
Como mencionamos al inicio, la pandemia es algo nuevo para nosotros y está en estudio y diversas, ¿cómo diríamos? Que se va ajustando los conceptos de acuerdo a cómo va comportándose el virus. Sí puede ser que el paciente esté secretando, que esté tirando virus que sean viables, que pueda estar contagiando aún. Por eso es que se ve esos diferentes escenarios, de acuerdo a cómo se va presentando. Se alarga la cuarentena y se realizan los test correspondientes. ¿Alguna otra consulta? Creo que hoy quedó muy clara la clase o están muy dormiditos o calladitos porque no existen preguntas hoy. En los albergues de COVID va todo el equipo de la USF. Depende de la organización. Generalmente, como mencioné, el médico es quien realiza las consultas que tengan que ver con las infecciones respiratorias. Si es un monitoreo telefónico, lo realiza el agente comunitario. Si es consulta en los albergues, están los personales designados para realizar esas consultas. Entonces, de acuerdo a la organización del servicio, uno se acerca a los albergues para poder realizar en la consulta o las actividades que correspondan. Muy buenos días para todos. Sí, Mi buenos días. consulta es, en el caso de que se habilite un albergue en una comunidad, mi caso está en Yatatay, se habilitó un albergue, ¿nosotros recibiríamos algún tipo de capacitación? Sí, la unidad regional, la unidad de epidemiología regional es la encargada, o sea, las personas que están en esta unidad deben realizar las capacitaciones, todo el protocolo que se debe realizar en un albergue, deben tener una información de las actividades y del comportamiento de lo que se debe llevar dentro de un albergue. Muchas gracias. ¿Y cuándo sería eso? Porque en mi caso, por ejemplo, se habilitó un albergue hace una semana y nosotros no tenemos ningún tipo de capacitación y no sabemos ni cómo ir a enfrentar a los pacientes cuando llega a venir paciente con casos sospechosos ahí o casos positivos. Sí. Doctor, le recomiendo que se comunique con su regional para poder aclarar ciertas dudas, porque como mencionamos, es un caso particular que debe resolver de acuerdo a la organización de cada servicio, de cada departamento. Pero sí se debe contar con una capacitación y se les debe dar el protocolo y las guías que deben realizar y las actividades de cómo y cuál sería el proceso para llevar a cabo estas actividades dentro de los albergues. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta?
Si ya no hay ninguna duda, ninguna consulta, vamos cerrando nuestro curso. Muchísimas gracias por la participación, por haberse conectado con nosotros en estos 3 encuentros. Sabemos que es un poco complicado, pero que la pandemia nos obliga a realizar ciertas actividades para poder llegar también a ustedes, ya que no están permitidas muchas actividades. Entonces, nada más agradecerles por su predisposición a poder participar de todos estos encuentros. Muchas gracias. Licen Diana. Sí. Primero que nada, quiero darles la bienvenida oficial a APS. Creo que es nuestro primer encuentro desde la dirección con ustedes. Espero que no sea el último. Seguiremos creando espacios para poder interactuar. Creemos que es el camino correcto. La estrategia de APS realmente es muy satisfactoria, ya se darán cuenta. Tuvieron la suerte de entrar dentro de la estrategia en una situación particular, ¿verdad? Que es la pandemia, pero esperemos que todo esto pase y van a ver la esencia de lo que es atención primaria como tal, y realmente es muy satisfactoria. Así que bienvenidos a todos. Les insto a que sigan leyendo. Está nuestra guía de trabajo, está nuestro manual de funciones, que sería nuestra Biblia de atención primaria. Así que lean, y cualquier duda o cualquier inconveniente que tengan, desde el Departamento de Educación estamos a las órdenes.